Estaba en la cocina, removiendo el guiso de la cena, cuando oí risas que venían del salón. Al principio pensé que era un momento entrañable, mi suegra pasando un rato con los niños, contándoles alguna historia, quizá anécdotas de la infancia de su padre. Pero cuando me detuve, con el cucharón en la mano, sus palabras me llegaron con una claridad sorprendente. Ella no te entiende como yo. Está demasiado ocupada con su vida como para ver lo que realmente necesitas. Siempre has sido egoísta. Se me cortó la respiración y el olor de las cebollas que se cocinaban a fuego lento se volvió repentinamente empalagoso. Dejé la cuchara y me sequé las manos en el delantal, mientras su voz envolvía mi corazón como una cadena fría y pesada. Lo que yo creía que era una invitación amable, una oportunidad para acercar a la familia, había abierto la puerta a una guerra silenciosa. Había entrado en mi casa, se había instalado en nuestra habitación de invitados, y, con cada sonrisa amable y cada palmada tranquilizadora en la espalda, había sembrado semillas de duda. Semillas que echaron raíces en el corazón de mis hijos hasta que dejaron de mirarme con amor y empezaron a mirarme con recelo. No sabía que había elegido a la mujer equivocada para subestimar. Porque yo no era solo una madre y una esposa, era la mujer que lucharía por su familia, por la verdad y por el amor que me negaba a dejar escapar. Estaba doblando la ropa limpia en la habitación de invitados de arriba cuando oí que se abría la puerta principal. El sonido cálido y familiar de la cerradura al girar, tan diferente del clic seco de un extraño al entrar, anunciaba la llegada de mi marido, Mark, y su madre. Llevaba semanas, quizá incluso meses, preparándome para este día, desde que Mark mencionó que la salud de su madre había empeorado y que necesitaba un lugar donde quedarse mientras se recuperaba. Es solo temporal, me dijo una noche, cubriendo mis manos con las suyas en la mesa, con los ojos llenos de esa mezcla de preocupación y determinación que siempre me había encantado. Se quedará hasta que se recupere. Por supuesto que acepté. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era de la familia. Y en esta familia, cuidábamos de los nuestros. Así que limpié el baño de invitados hasta que quedó reluciente, planché las cortinas de la habitación de invitados para que quedaran perfectamente rectas e incluso preparé un pequeño ramo de flores frescas en la mesita de noche. Quería que se sintiera bienvenida, realmente bienvenida, no solo tolerada o acogida, sino querida. Cuando entraron, Mark rodeaba con un brazo a su madre, en un gesto protector. Ella parecía más pequeña de lo que recordaba, con el pelo más fino y los movimientos más lentos. Llevaba el mismo cardigan lavanda pálido que había llevado en nuestra boda y, por un momento, me invadió una oleada de ternura. Bienvenida a casa, dije, dando un paso adelante para abrazarla. Lo decía de verdad, cada palabra. Se puso un poco rígida entre mis brazos antes de darme 2 palmaditas en la espalda, un gesto mecánico que me recordó más a una pariente lejana que a mi suegra. Pero aparté ese pensamiento de mi mente. Siempre había sido una mujer reservada, una de esas personas estoicas de Nueva Inglaterra que creen que la cortesía es la forma más elevada de afecto. Gracias, querida, dijo con voz suave, pero con ese familiar tono formal. Has hecho mucho. No es nada, respondí con una sonrisa. Estamos felices de tenerte aquí. Mark me sonrió por encima del hombro, con los ojos brillantes de gratitud. Voy a buscar sus cosas al coche, dijo, dirigiéndose ya hacia la puerta. A solas, la guié por el pasillo, señalándole dónde estaban las cosas: el armario de la ropa blanca, el baño, el pequeño rincón de lectura junto a la ventana. Ella asintió educadamente, con los ojos escudriñando cada espacio con una agudeza crítica que me recordó la forma en que había inspeccionado nuestra casa después de comprarla, como si buscara grietas en los cimientos o manchas en los alféizares de las ventanas. Pero no dejé que eso me molestara. Ahora era su casa, al menos por un tiempo, y quería que se sintiera a gusto. Espero que estés cómoda aquí, dije, alisando una arruga de la colcha. Si necesitas algo, lo que sea, solo tienes que decírmelo. Se detuvo junto a la cómoda y pasó la mano por la madera pulida. Es muy moderna, comentó, y no supe si era un cumplido o una crítica. Mark y yo la elegimos juntos, dije con ligereza, negándome a dejar que mi sonrisa se desvaneciera. Queríamos algo limpio y luminoso. Su boca se crispó,
en un breve destello de algo, desaprobación, antes de darse la vuelta. Es precioso, dijo, con un tono cuidadosamente neutro. Sentí una pequeña punzada de decepción, pero la oculté rápidamente. Al fin y al cabo, acababa de llegar. Estaba cansada, vulnerable, quizá incluso un poco asustada por tener que depender de nosotros. Era natural que se mostrara cautelosa. Mark regresó entonces, con los brazos llenos de equipaje, y la habitación se llenó del murmullo de la charla trivial. ¿Dónde poner las maletas? Si le apetecía una taza de té, ese tipo de detalles sin importancia que llenan los espacios entre las personas en los momentos de cambio. Mientras la ayudaba a deshacer las maletas y colocaba cuidadosamente su ropa en los cajones, sentí un destello de orgullo por lo acogedora que había sido nuestra bienvenida. Éramos una familia, abriendo nuestro hogar a su matriarca, haciendo lo correcto. No sabía entonces que la bienvenida que había preparado con tanto esmero se convertiría en el telón de fondo de una guerra silenciosa. Que cada sonrisa cortés, cada caricia en la mano, cada palabra cuidadosamente elegida serían municiones en una batalla que ni siquiera había previsto. Pero aquella tarde, en aquella habitación de invitados impecablemente arreglada, llena de flores frescas y luz solar, creía que estábamos construyendo algo nuevo, un puente de confianza, de amabilidad, de familia. Y, en ese momento, me sentí orgullosa. Ingenuamente orgullosa. La guerra no tardaría en llegar. Empezó con pequeñas cosas, pequeñas grietas que apenas llamaban mi atención, como una fisura en una taza de té que solo se ve cuando la luz incide en el ángulo adecuado. La primera vez fue durante el desayuno, unos días después de que mi suegra se mudara. Se estaba instalando, reclamando su espacio con tranquila autoridad, con su cardigan lavanda colgado en el respaldo de la silla del comedor como el manto de una reina. Mark ya se había ido a trabajar y los niños estaban a mitad de sus cereales, con los ojos fijos en los dibujos animados que se veían en la pequeña televisión de la esquina. Estaba preparando unas tostadas, tarareando en voz baja, cuando oí su voz, suave, dulce, impregnada de una preocupación melosa. ¿Sabes? Comenzó, con la mirada puesta en los niños, pero dirigiéndose a mí. Recuerdo cuando Mark tenía su edad. Siempre decía, por favor, y gracias. Era un niño muy educado. Sonreí y dejé el plato de tostadas sobre la mesa. Normalmente son muy educados, dije con tono suave, queriendo mantener la paz. Ella ladeó la cabeza y frunció ligeramente los labios. Normalmente, repitió, como si la palabra en sí misma fuera una acusación. Fue un momento tan breve, tan fácil de pasar por alto. Pero más tarde, ese mismo día, me encontré recordándolo en mi mente, preguntándome si había percibido un tono cortante en su voz. La siguiente vez fue en el parque. Se había ofrecido a acompañarme para ayudarme con los niños, un gesto amable que le agradecí, deseosa de demostrarle que su presencia era realmente bienvenida. Habíamos preparado un almuerzo tipo picnic, extendimos una manta cerca de los columpios y observamos a los niños correr a jugar. «¡Qué niños tan enérgicos!», dijo ella, siguiendo con la mirada a los niños con una expresión indescifrable. «Les encanta venir aquí», respondí, abriendo el recipiente de fruta. Ella suspiró, cruzando las manos sobre el regazo. «Claro. Aunque me preocupa el tiempo que pasan delante de la pantalla últimamente». Hice una pausa, con una fresa a medio camino de la boca. «Lo limitamos», dije, un poco a la defensiva. «Les dejamos una hora después de hacer los deberes». Ella asintió lentamente, con los labios apretados en una fina línea. «Supongo que es una forma de hacerlo», dijo. «Una forma de hacerlo». Esas palabras resonaron en mi cabeza toda la noche como canicas en un frasco. Luego vino el incidente con el cuento antes de dormir. Le estaba leyendo a Emma, nuestra hija menor, su libro favorito, una historia divertida y colorida sobre una princesa y su gato mágico. A Emma le encantaba cómo la princesa encontraba la fuerza en la bondad y el coraje, y cómo el gato siempre encontraba el camino a casa. Acababa de terminar la última página cuando mi suegra apareció en la puerta, con los brazos cruzados y el rostro serio. «Esa no es una historia adecuada», dijo con voz baja pero firme.
Cuando Mark era pequeño, siempre le leía los clásicos, historias con moraleja. Así es como los niños aprenden a distinguir el bien del mal. Emma me miró parpadeando, con sus brillantes ojos llenos de confusión. Es solo por diversión, le dije con suavidad, tratando de mantener un tono ligero. A Emma le encanta. Divertido está bien, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Pero los niños necesitan estructura. Disciplina. No solo tonterías. Esa noche, después de acostar a Emma, me encontré mirando al techo, con las sombras de la farola atravesando las paredes como rayas en una jaula. Estructura. Disciplina. ¿Había sido demasiado indulgente? ¿Demasiado blanda? Negué con la cabeza, apartando ese pensamiento. Era una buena madre. Lo sabía. Pero la duda había comenzado a filtrarse, como una lenta gotera bajo una puerta cerrada. Una semana más tarde, apareció un pequeño paquete en la encimera de la cocina, envuelto cuidadosamente en papel plateado con un lazo lavanda, su color característico. Lo cogí, intrigada, y encontré una tarjeta escondida debajo de la cinta. Para los niños, decía con su delicada letra. Algo para ayudarles con sus estudios. Dentro había un juego de tarjetas didácticas, problemas matemáticos, palabras de vocabulario, ejercicios de gramática, todas perfectamente organizadas y etiquetadas. Solo es una pequeña ayuda extra, dijo detrás de mí, con voz suave pero expectante. Me volví hacia ella, con una sonrisa forzada en los labios y un nudo en el estómago. Es muy amable, logré decir. Los niños necesitan estructura, repitió, con los ojos tan penetrantes como el cristal. Asentí, le di las gracias y dejé las tarjetas sobre la mesa. Pero, en mi interior, algo había cambiado. Las grietas de la taza de té se estaban haciendo más grandes. La suave capa de amabilidad había empezado a desprenderse, dejando al descubierto los bordes afilados que había debajo. Y supe, en lo más profundo de mi ser, que eso era solo el principio. Era una lluviosa tarde de sábado cuando se sembraron las primeras semillas de la duda en el corazón de mis hijos. Lo recuerdo vívidamente. Era uno de esos días en los que la casa parece más pequeña, las paredes se ciernen sobre ti con un silencio que amplifica cada paso, cada conversación susurrada. Mark había ido a la ferretería, dejándonos a los tres, mi suegra, los niños y yo, entretenernos en casa. Había preparado una mesa de manualidades en el salón, con cartulinas, rotuladores y pegamento en barra. A los niños les encantaba, con sus manitas ocupadas recortando formas y pegando ojos saltones a monstruos de papel. Yo estaba en la cocina, enjuagando un bote de pintura, cuando oí la voz de mi suegra desde el salón. Era baja, casi conspiradora, y podría no haberla oído si no fuera por el silencio que se había instalado en la casa. Lo intenta, pobrecita, decía, con un tono meloso pero con un matiz más agudo. Hubo una pequeña pausa. Entonces mi hijo, Noé, intervino. ¿Qué quieres decir, abuela? Me quedé paralizada, con las manos todavía sumergidas en agua jabonosa. Lo hace con buena intención, continuó, con una voz que era toda una lección magistral de inocencia fingida. Pero a veces las mamás no entienden lo que los niños realmente necesitan. La voz de Noah sonaba desconcertada. ¿Cómo qué? Oh, cariño, dijo con un suspiro tan teatral que podía imaginar la expresión de lástima en su rostro. Como disciplina. O saber cuándo decir no. El corazón de tu madre es tan grande que a veces le impide hacer lo mejor para ti. Una oleada de ira brotó en mi pecho, repentina y ardiente. Eso no es cierto, dijo Emma entonces, con la vocecita temblorosa. Mamá nos quiere. Claro que sí, dijo rápidamente mi suegra, pero el daño ya estaba hecho. Casi podía oír la sonrisa en su voz, la forma en que tergiversaba la verdad para que pareciera algo tan razonable, tan cariñoso. Es solo que, se esfuerza demasiado por ser tu amiga en lugar de tu madre. Y los niños necesitan padres, ¿no? Alguien que se asegure de que crecen fuertes y responsables. Me sequé las manos, cada pasada de la toalla me parecía un intento inútil de borrar la ira que se acumulaba en mi pecho.
Cuando volví al salón, se quedaron en silencio. Noah miraba alternativamente a su abuela y a mí, con expresión confusa. Emma se mordía el labio y apretaba con fuerza el monstruo de papel en el que había estado trabajando. ¿Va todo bien?, pregunté, esforzándome por mantener un tono alegre, aunque tenía el estómago revuelto. Solo estamos hablando, respondió mi suegra con aire despreocupado, con los ojos muy abiertos y una mirada inocente. Estábamos hablando de la responsabilidad y de lo importante que es que los niños crezcan con una orientación adecuada. Miré a Noah, pero él no me devolvió la mirada. Emma temblaba el labio. Así es, dije, tratando de mantener la voz firme. Es importante escuchar a los padres, ¿verdad? Ninguno de los dos respondió. El resto de la tarde fue como caminar por la cuerda floja. Intenté reír, sonreír y ayudar con las manualidades, pero la tensión se palpaba en el aire. Cada vez que hablaba, veía a Noah mirar a su abuela, como para confirmar que lo que yo decía era correcto. Cada vez que sugería una nueva manualidad o elogiaba su trabajo, los ojos de Emma parpadeaban con incertidumbre, buscando aprobación. Esa noche, después de que los niños se hubieran acostado, me senté sola en la sala de estar, con los monstruos de papel esparcidos por la mesa como víctimas de una guerra. Mi suegra estaba sentada en su silla habitual junto a la ventana, tejiendo con agujas que hacían un suave ruido en su regazo. Son buenos niños, dijo sin levantar la vista. Has hecho todo lo posible por ellos. Todo lo posible. Las palabras me golpearon como una bofetada. Los quiero, dije en voz baja. Sé que los quieres, respondió, deteniendo las agujas por un momento. Pero el amor no siempre es suficiente. Los niños necesitan estructura. Disciplina. Es lo que los hace sentir seguros. La miré fijamente, con las arrugas de su rostro marcadas por años de control y poder silencioso. Son mis hijos, dije finalmente. Entonces levantó la vista, con los ojos firmes e imperturbables. Por supuesto que lo son, dijo. ¿Pero no quieres lo mejor para ellos? La semilla ya estaba plantada. Lo vi en la forma en que Noah la había mirado esa tarde, en el temblor de las manos de Emma. Y mientras yacía en la cama esa noche, con Mark respirando tranquilamente a mi lado, me pregunté cuánto tiempo tardaría esa semilla en convertirse en algo que nos destrozara a todos. Era una mañana de domingo como cualquier otra. Un silencio tranquilo reinaba en la casa, la luz del sol entraba por la ventana de la cocina y proyectaba rayos dorados sobre la mesa. Mark se había ido temprano a un torneo de golf con unos colegas, dejándome sola para manejar el caos matutino. No me importaba, siempre había apreciado esos pequeños y tranquilos momentos con los niños, tomando café mientras ellos comían sus cereales y charlaban sobre sus planes para el día. Pero aquella mañana, la charla había adquirido un tono nuevo, un murmullo bajo y misterioso que me hizo detenerme en el fregadero, con las manos aún mojadas de enjuagar los platos. La abuela dice que no debo esperar que todo salga siempre como yo quiero, decía Noah, con voz baja pero seria, mientras removía los cereales en el bol con la cuchara. Me volví, con un trapo de cocina en las manos. ¿De verdad?, pregunté, con tono ligero, pero con el corazón latiéndome con fuerza. Noah se encogió de hombros. Dijo que a veces tengo que aprender que la vida es dura y que quejarse no soluciona nada. Parpadeé, y mi sonrisa se desvaneció. ¿Te has quejado esta mañana? Emma intervino entonces, con voz aún más suave. Dijo que nos lo pones demasiado fácil. Que quizá no estemos preparados para el mundo real. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿De verdad?, dije con cautela, secándome las manos con la toalla mientras me sentaba frente a ellos. Noah no me miraba a los ojos, tenía la mirada fija en la mesa. Emma, la dulce Emma, me miraba con los ojos muy abiertos e inseguros, como si no supiera muy bien si creer las palabras de su abuela o las mías. Respiré hondo, tratando de controlar el temblor de mis manos. Creo que la abuela lo dice con buena intención, comencé, esforzándome por sonreír con calma. Pero a veces los adultos tenemos ideas diferentes sobre cómo criar a los niños. Papá y yo hacemos todo lo posible para que aprendáis y crezcáis, pero también para que os sintáis queridos y seguros.
A Noah le temblaba el labio y le estreché la mano. Lo sabes, ¿verdad? Que te quiero más que a nada en este mundo. Asintió lentamente, pero la duda seguía ahí, como una sombra en sus ojos. Fue entonces cuando oí el suave arrastrar de unas zapatillas detrás de mí. Me volví y vi a mi suegra de pie en la puerta, con una taza de té en las manos y una expresión cuidadosamente neutra. Buenos días, dijo con voz suave, pero con una mirada tan afilada como un cuchillo. Espero no interrumpir. En absoluto, respondí, forzando mi voz para que sonara firme. Solo estábamos hablando de algunas cosas que les has dicho a los niños. Sus labios esbozaron una pequeña sonrisa cortés. Ah. Bueno, solo compartía algo de sabiduría que he adquirido con la experiencia. A veces los niños necesitan escuchar verdades duras, aunque no les gusten. Apreté la mandíbula. ¿Y a qué te refieres exactamente con verdades duras? Ella tomó un sorbo de té, sin apartar la mirada de mí. Que el mundo no siempre es amable. Que la gente no siempre va a satisfacer sus sentimientos. Que tienen que estar preparados para eso. Noah miró rápidamente de una a otra, con los ojos muy abiertos. Emma acercó la mano a su tazón de cereales, como si intentara esconderse. Por supuesto, dije lentamente, con la voz ligeramente temblorosa. Pero hay una diferencia entre enseñar a ser resiliente y hacer que un niño se sienta poco querido o indigno. La sonrisa de mi suegra se amplió, fría y tensa. Bueno, supongo que todos tenemos nuestras propias filosofías sobre la crianza de los hijos. El silencio que siguió fue tan denso que se podía ahogar. Me levanté de la mesa, con las manos temblorosas, y empecé a recoger los platos. Mi suegra me observaba, con expresión indescifrable, como si estuviera archivando cada movimiento, cada palabra. Mientras enjuagaba los platos, pude sentir el cambio en el ambiente, como la bajada de temperatura antes de una tormenta. El desayuno siempre había sido un momento de risas y de compartir, de hablar de los proyectos del colegio y de las aventuras en el patio. Pero ahora parecía que cada palabra tenía peso, cada mirada era una prueba. Vi que Noah me miraba de reojo, con expresión incierta. Emma jugueteaba con la servilleta, con los hombros encogidos, como si intentara hacerse más pequeña. Un susurro en la mesa del desayuno, una semilla de duda plantada en los corazones jóvenes por una mujer que decía amarlos. Volví al fregadero, con lágrimas calientes asomando en los ojos. No iba a dejar que ganara. No iba a permitir que destrozara la familia que tanto me había costado construir. Pero mientras escuchaba el suave tintineo de los cubiertos y el roce de las sillas contra el suelo, supe que esta batalla estaba lejos de terminar. Los susurros habían comenzado y se harían más fuertes con cada día que pasara. Mi suegra siempre había sido experta en sutilezas, pero en el transcurso de unas semanas, sus pequeñas críticas se convirtieron en acusaciones en toda regla que se filtraron en todos los rincones de nuestra casa. Fue un martes por la noche cuando sentí el primer pinchazo. Mark acababa de llegar del trabajo y yo estaba ayudando a Emma con los deberes de matemáticas en la mesa de la cocina. La habitación olía a salsa de pasta y pan de ajo, y las risas de los niños resonaban como una promesa de normalidad. Mi suegra se arremolinaba alrededor de la cocina, removiendo la salsa con un vigor innecesario, con los labios apretados en una fina línea. «¿Sabes?», comenzó, sin levantar la vista. «Me preocupa un poco la capacidad lectora de Noah». Levanté la vista del libro de Emma. «Noah está bien», dije, manteniendo un tono ligero pero firme. «Su profesora dice que va por buen camino». Chasqueó la lengua y negó con la cabeza. «No estoy tan segura. Ayer no pudo leer la etiqueta del cartón de leche sin tropezar». Apreté la mandíbula. «Tiene 7 años», dije. «Los niños a veces tropiezan». Entonces se volvió, con los ojos agudos y evaluadores. «A veces. Pero otras veces es culpa de los padres por no proporcionarles suficiente estructura». La palabra padres sonó como una bofetada. Mark, ajeno a todo, rebuscaba en la nevera en busca de algo de beber. «¿Podemos dejar esto para ahora?», dije, con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos.
Sus labios esbozaron una pequeña sonrisa fría. Solo estoy preocupada. Alguien tiene que estarlo. Al día siguiente, le tocó a Emma. Estábamos en el salón, los niños construyendo una torre con bloques. Mi suegra estaba sentada en el sofá, tejiendo con agujas que hacían un ruido similar al tic-tac de un reloj. Emma parece un poco frágil últimamente, dijo en voz baja, pero con intención de que la oyéramos. Una niña de su edad debería tener más confianza en sí misma. Levanté la vista bruscamente. Tiene 7 años. Está aprendiendo. ¿De verdad?, preguntó ella, levantando una ceja. ¿O solo está reflejando lo que ve a su alrededor? Una madre ansiosa y demasiado sensible que mima a sus hijos en lugar de enseñarles a ser resilientes. Sus palabras me golpearon como un jarro de agua fría. Perdón, logré decir, pero ella ya había vuelto la mirada hacia su labor, con las agujas moviéndose a toda velocidad. Esa noche, me acosté en la cama mirando al techo, con la suave respiración de Mark a mi lado. Las palabras que había pronunciado se repetían en mi cabeza, cada una de ellas labrando una herida más profunda. Ansiosa. Demasiado sensible. Mimosa. Una semana más tarde, el dique finalmente se rompió. Era un domingo por la mañana. Los niños estaban en el patio trasero, jugando en el columpio que Mark había construido el verano pasado. Yo estaba en la cocina preparando los almuerzos para la semana cuando ella entró, con el cardigan sobre los hombros como si fuera una armadura. «Tengo que hablar contigo», dijo con tono seco. Me volví, secándome las manos con un paño de cocina. «¿Qué pasa?». Respiró hondo, como si se preparara para una actuación. «He estado hablando con los niños y está claro que no están recibiendo la disciplina y la orientación que necesitan». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «¿De qué estás hablando?». Entrecerró los ojos. «Están confundidos. Me han dicho que les dejas hacer lo que quieren, que estás demasiado ocupado con tus propios proyectos como para prestarles la atención que necesitan. Noah me ha dicho que tiene miedo de pedirte ayuda porque te pones muy nervioso». Se me enfriaron las manos. «Eso no es cierto», dije con voz temblorosa. Ella cruzó los brazos, con aire de indignación justificada. «Es lo que me han dicho. Y yo les creo. He visto cómo los mimas, cómo les dejas hacer lo que quieren». Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Quiero a mis hijos», susurré. «Hago todo lo que puedo por ellos». Se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja y mortal. «El amor no siempre es suficiente, querida. A veces, el amor nos ciega y no nos deja ver nuestros propios defectos». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como humo. Más tarde, esa noche, después de que Mark llegara a casa y los niños se acostaran, intenté hablar con él sobre lo que ella había dicho. Él me escuchó con el ceño fruncido, pero pude ver la incertidumbre en sus ojos, cómo la duda comenzaba a arraigarse. «Lo dice con buena intención», dijo finalmente, con voz cansada. «Solo intenta ayudar». Pero yo sabía que no era así. El pozo había sido envenenado y su agua amarga ya había comenzado a filtrarse en cada parte de nuestras vidas. Fue una lluviosa tarde de jueves cuando vi por primera vez todo el alcance de la actuación de mi suegra. El cielo había estado cubierto de nubes toda la mañana, y la llovizna constante hacía que todo pareciera gris y sin vida. Mark se había ido temprano al trabajo, prometiendo volver a casa a tiempo para la cena. Yo había pasado la mañana poniendo la colada, con el zumbido rítmico de la lavadora como único consuelo en una casa por lo demás tensa. Estaba doblando toallas en el pasillo cuando oí su voz procedente del salón. Era baja y suave, el tipo de tono que reservaba para manipulaciones especialmente delicadas. Me detuve, con la toalla a medio doblar en las manos. «A veces me siento tan poco apreciada», decía, con la voz temblorosa y una vulnerabilidad aplicada con maestría. Me acerqué con cuidado, sin hacer ruido. Desde mi posición privilegiada, pude verla sentada en el borde del sofá, con una mano presionada contra el pecho, como una heroína trágica de una novela victoriana. Noah y Emma estaban sentados en el suelo con las piernas cruzadas,
con sus caritas levantadas hacia ella y los ojos muy abiertos, llenos de simpatía. «Abuela», dijo Emma con voz suave. «¿Estás triste?» Mi suegra soltó un largo y dramático suspiro. «Ay, cariño, a veces es difícil estar en casa de otra persona. Me esfuerzo mucho por ser útil, pero...» Se calló y se secó unas lágrimas imaginarias. «A veces me siento como una carga». Noah frunció el ceño. «Mamá no cree que seas una carga», dijo rápidamente, con voz teñida de ansiedad. Ella volvió a suspirar, esta vez aún más profundamente, una actuación digna de un Oscar. «Sé que lo intenta», dijo con tono resignado y cansado. «Pero es difícil para ella. Yo solo intento ayudar». Algo se rompió dentro de mí y la toalla se me cayó de las manos. Entré en el salón con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. «¿Va todo bien?», pregunté, esforzándome por sonreír con calma. Ella me miró, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Oh, estoy bien», dijo, con la voz lo suficientemente temblorosa como para que los ojos de los niños se llenaran de preocupación. Solo les estaba contando a los niños que a veces siento que soy una carga. Emma se levantó rápidamente y corrió hacia mí, abrazándome por la cintura. «Mamá, la abuela está triste», dijo con voz temblorosa. Me arrodillé y la abracé con fuerza. «La abuela estará bien», le dije en voz baja, mirando a la mujer que estaba sentada tan serena, como una reina en su trono. «Todos estamos haciendo todo lo posible para que se sienta como en casa». Mi suegra sollozó delicadamente. «Por supuesto, querida. No quería molestar a nadie. Es solo que... es difícil estar en casa de otra persona a mi edad. Sentirse tan insignificante». Me mordí el interior de la mejilla con tanta fuerza que sentí el sabor de la sangre. Más tarde, después de cenar, Mark me llevó aparte, con el ceño fruncido. «Mamá me ha dicho que se siente como si estorbara», me dijo. «Como si quizá no la quisiéramos aquí». Lo miré parpadeando, con las manos aún húmedas de fregar los platos. «Está tergiversando las cosas, Mark», le dije en voz baja. «Quiere que los niños me vean como la villana, y lo está consiguiendo». Frunció el ceño, claramente dividido. «No digo que no tengas razón», dijo lentamente. «¿Pero puedes culparla por sentirse fuera de lugar? Esta es nuestra casa. Está tratando de ayudar». «¿Ayudar?». Escupí la palabra antes de poder detenerme. ¿Diciéndoles a nuestros hijos que les estoy fallando? ¿Haciéndome quedar como la mala cada vez que tiene oportunidad? Mark bajó la cabeza y negó con la cabeza. «Es solo que es sensible. Ya sabes cómo es». Sensible. Esa palabra me quemó como ácido en el pecho. Sensible era lo que ella quería que todos vieran, una anciana, frágil y dulce, que solo quería ayudar, pero que se encontraba con una fría resistencia. En los días siguientes, las semillas que había plantado comenzaron a brotar. Los niños me miraban de otra manera, con los ojos llenos de preguntas. «¿Por qué estás tan ocupada todo el tiempo, mami?», me preguntó Emma una tarde. «La abuela dice que solías jugar con ella cuando era pequeña». Noah también parecía más callado, menos propenso a sonreír. A veces lo encontraba mirándome fijamente, como si intentara reconciliar a la madre cariñosa que siempre había conocido con la versión de mí que mi suegra había descrito tan acertadamente. Se había envuelto en un manto de victimismo, y con cada temblor de su voz, con cada suspiro de resignación, los acercaba más a ella, mientras yo me quedaba allí, sola, fría y acusada, viendo cómo mis hijos se alejaban de mí. Una noche, la cena había sido el caos habitual. Noah se negaba a comer verduras y Emma se reía por un chiste que había oído en el colegio. Mark había llegado tarde del trabajo y me había dejado sola al cargo de la mesa. Pero esta vez había algo diferente. Un cambio sutil, casi imperceptible, se había instalado en el ambiente como una niebla, haciendo que todo pareciera demasiado tranquilo. Acabábamos de terminar de fregar los platos y yo estaba limpiando la encimera cuando oí la voz de Noah desde el salón. «La abuela dice que estás demasiado ocupada para jugar con nosotros», dijo con tono natural,
como si estuviera comentando que el cielo estaba azul, o que había terminado los deberes de matemáticas. Se me encogió el corazón. Me giré lentamente, con la esponja aún goteando en la mano. ¿Qué? Entonces me miró, con los ojos muy abiertos y sin parpadear. Dice que antes jugabas con papá todo el tiempo, pero que ahora siempre estás ocupada. Abrí la boca para responder, pero no me salieron las palabras. Miré rápidamente a Emma, que estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, retorciendo el borde de la alfombra con sus manitas. No me miraba. Emma, dije con suavidad, agachándome a su altura. ¿Tú también lo piensas? Ella se encogió de hombros, con los hombros pequeños y frágiles. La abuela dice que no tienes tiempo para nosotras. La esponja se me cayó de la mano y cayó con un suave golpe sobre las baldosas. En el fondo, sabía que sus susurros acabarían llegando a ellos, pero nada podría haberme preparado para la forma en que me miraban ahora, con incertidumbre, con interrogantes, como si fuera una extraña que se había colado en sus vidas. Las lágrimas me picaron en los ojos, pero las contuve. Sabéis que eso no es cierto, dije con voz temblorosa. Os quiero a los dos más que a nada en el mundo. Haría cualquier cosa por vosotros. Noah frunció el ceño y apretó los labios en una línea que me recordó tanto a Mark que me dolió. Pero siempre estás trabajando, limpiando o hablando por teléfono, dijo. La abuela siempre tiene tiempo para nosotros. Extendí la mano hacia él, pero se apartó, con su pequeño cuerpo rígido por una nueva forma de resistencia. De repente, se había levantado entre nosotros un muro que no sabía que existía, sólido y frío. Me quedé de pie, sintiendo como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Mi suegra apareció en la puerta, con una expresión cuidadosamente compuesta y los ojos brillantes con la cantidad justa de preocupación. ¿Va todo bien?, preguntó con voz empalagosa. Me volví hacia ella, con las manos temblorosas a los lados. ¿Qué les has dicho?, le pregunté con voz baja pero cortante. Ella parpadeó, arqueando las cejas en fingida sorpresa. Solo les he dicho la verdad, respondió en voz baja. Los niños necesitan saber cuándo sus padres están demasiado ocupados para ellos. Es por su propio bien. Las palabras me atravesaron como una navaja. Por su propio bien, repetí con voz temblorosa. ¿Cómo te atreves a socavar mi autoridad en mi propia casa? Entonces suspiró, un suspiro ensayado que denotaba una paciencia sufrida. Solo intento ayudar, dijo, volviéndose hacia Noah y Emma. Lo siento, queridos, no quería molestar a vuestra madre. Solo quería que entendierais lo importante que es pasar tiempo con la familia. Los ojos de Noah se movían rápidamente entre nosotros, la confusión nublaba su dulce rostro. Emma apretaba su conejito de peluche contra el pecho, con los ojos muy abiertos por el miedo. Subid arriba, por favor, dije, con voz apenas firme. Mamá y la abuela tienen que hablar. Se marcharon sin decir nada, sus pequeños pasos resonando en el pasillo como una marcha fúnebre. Cuando se hubieron ido, me volví hacia ella, con la furia hirviendo en mi interior a punto de desbordarse. Les has envenenado contra mí, dije, con voz ronca y susurrante. ¿Cómo has podido? Ella levantó la barbilla, con los ojos fríos e inflexibles. No he hecho más que quererlas, dijo. Si han empezado a ver la verdad, quizás sea porque siempre ha estado ahí, esperando a ser vista. La rabia y la angustia se enredaron en mi interior y no encontré palabras para discutir con ella. Mientras estaba allí, en la penumbra de la cocina, me invadió una sensación que se posó sobre mí como un sudario. Estaba perdiendo a mis hijos, palabra a palabra. Lo peor del gaslighting es que te hace cuestionar el suelo que pisas. Es un goteo lento de dudas que se filtra por todas las grietas de tus cimientos hasta que ya no estás seguro de si pisas tierra firme o arena movediza. Todo empezó una noche después de cenar, cuando el olor a pollo asado aún flotaba en el aire. Mark se había retirado a su estudio y yo estaba recogiendo la mesa, tarareando una canción que apenas recordaba de mi infancia. Mi suegra estaba cerca, con las manos cruzadas delante de ella. «Sabes», dijo en voz baja, con ese tono perfecto que mezcla preocupación y condescendencia. Los niños parecían tristes hoy.
Emma especialmente. Dijo que la regañaste por algo que ni siquiera hizo. Me quedé paralizada, con la mano a medio camino del lavavajillas. ¿De qué estás hablando? Ella suspiró, como si mi confusión fuera otra carga más que tenía que soportar. Me ha dicho que te enfadaste mucho porque derramó el zumo. Estaba llorando. Sentí que se me iba todo el color de la cara. Eso no ha pasado, dije con voz débil. Derribó la taza en el desayuno, pero yo lo limpié. No lloró. Mi suegra frunció los labios y entrecerró los ojos lo justo para rematar la puñalada. ¿Estás segura? Los niños recuerdan las cosas de otra manera, ya lo sabes. A veces tienen demasiado miedo para decir lo que piensan. ¿Demasiado miedo? La acusación me atravesó como una espada. ¿Mi propia hija tenía miedo de mí? Esa noche, tumbada en la cama junto a Mark, volví a revivir la mañana en mi cabeza. Emma había derramado el zumo, sí, pero yo me lo había tomado a broma. Le había dado una servilleta y le había dado un beso en la cabeza. Ella estaba bien. Pero ahora, la duda se había colado como una sombra por la rendija de una puerta entreabierta. ¿Le había levantado la voz? ¿Le había respondido bruscamente sin darme cuenta? Al día siguiente, fue Noah. Mamá, dijo con voz vacilante desde la puerta del lavadero. ¿Te has olvidado de meter mi libro de la biblioteca? La abuela dice que sí y que por eso me han regañado en el colegio. Me enderecé, con una cesta de toallas limpias en los brazos. Noah, le dije con dulzura. Anoche metí tu libro en la mochila. Lo recuerdo porque le puse una nota dentro. Frunció el ceño y juntó las cejas. Pero la abuela dijo que lo había comprobado y que no estaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pues yo lo puse ahí, insistí, pero incluso a mis propios oídos las palabras sonaron a la defensiva, frágiles. Noah me miró con incertidumbre, luego se dio la vuelta y subió corriendo las escaleras. Esa noche, mi suegra me acorraló en la cocina mientras preparaba el té. La tetera silbaba y el vapor se arremolinaba a nuestro alrededor como una acusación. Sé que esto es difícil para ti, comenzó, con un tono meloso. La maternidad es abrumadora. Es fácil olvidar cosas, frustrarse. No me olvidé de su libro, espeté, con un tono más agudo de lo que pretendía. Lo metí yo misma en la mochila. Ella ladeó la cabeza, con los ojos muy abiertos y fingiendo compasión. Claro que tú lo crees, dijo en voz baja. La memoria puede ser tan poco fiable. Especialmente cuando estás estresada. Me temblaban las manos mientras servía el té, que se derramó por el borde. La memoria puede ser poco fiable. Especialmente cuando estás estresada. Las palabras se enredaron en mi mente como enredaderas, retorciéndose y girando hasta que no supe dónde terminaba la verdad, y dónde empezaban sus mentiras. Esa noche, me senté sola en la mesa de la cocina mucho después de que Mark se hubiera acostado. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de la pared. Miré fijamente el bloc de notas donde había escrito la lista de tareas pendientes para el día siguiente, y de repente todas las tareas me parecieron sospechosas. ¿Realmente había hecho las cosas que creía haber hecho? ¿O solo las había imaginado? En las semanas siguientes, sus manipulaciones continuaron, cada una más sutil que la anterior. Un comentario sobre las rodillas magulladas de los niños que insinuaba negligencia. Un comentario al pasar sobre el estado de la colada que sugería pereza. Un suspiro ante una despensa medio vacía que insinuaba incompetencia. Y cada vez que yo me resistía, cada vez que intentaba defenderme, ella esbozaba esa pequeña sonrisa compasiva. Solo intento ayudar, decía. Pero si estás demasiado estresada para verlo. Empecé a preguntarme si realmente era la madre que ella decía que era. En la oscuridad de mis dudas, ella plantó las semillas del control y yo, desesperada por respirar, empecé a preguntarme si el problema era yo desde el principio. La noche en que todo llegó a su punto álgido comenzó como cualquier otra. Estaba sentada a la mesa de la cocina, trazando círculos con los dedos en el vaho de mi vaso de agua. Los niños dormían arriba.
La luz nocturna de Emma proyectaba sombras suaves en las paredes, y la colección de peluches de Noah se alineaba como un ejército silencioso. Mark estaba de pie junto a la cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos ensombrecidos por la luz del techo. Llevaba toda la noche esperando esta conversación, la que había estado ensayando en mi mente durante días. Mark, comencé, con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por parecer firme. Tenemos que hablar de tu madre. Él se movió, tensando los hombros. ¿Qué pasa con ella? Exhalé sin darme cuenta de que estaba conteniendo el aire. Me está desprestigiando. Les está contando a los niños cosas que no son ciertas, haciendo que duden de mí, que duden de mi amor por ellos. Exhaló lentamente, como preparándose para algo. Está tratando de ayudar. Ella cree. No está ayudando. Lo interrumpí con voz cortante. Está empeorando las cosas. Mark apretó la mandíbula. Es mi madre, dijo, con palabras cargadas del peso de toda una vida de obligaciones. Y yo soy tu esposa, repliqué, apretando los puños sobre la mesa. Necesito que me apoyes, no que actúes como si esto fuera algo con lo que tengo que lidiar yo sola. Se pasó una mano por el pelo y su anillo de boda reflejó la luz. No es tan sencillo, murmuró. Debería serlo, susurré. Durante un largo momento, la cocina pareció un tribunal, yo a un lado de la mesa, él al otro, y nadie más que el silencio para juzgarnos. Es complicada, dijo finalmente. Siempre ha sido muy testaruda. Después de que papá muriera, cargó con todo ella sola. No está acostumbrada a dejarlo ir. Y ahora está utilizando eso para manipular a nuestros hijos, dije en voz baja, con el dolor aflorando a pesar de mis esfuerzos. Entonces me miró, con los ojos cansados. Me estás pidiendo que elija, dijo con voz ronca. Parpadeé, con lágrimas asomando en los ojos. No, te pido que veas lo que está haciendo. Que me creas cuando te digo que está haciendo daño a esta familia. Suspiró, con el sonido de un hombre atrapado entre dos mundos. No quiero hacerle daño, dijo, con un hilo de voz. ¿Y yo qué? Pregunté con voz quebrada. ¿Qué hay de nosotros? ¿Acaso no importamos? Cerró los ojos, con el rostro demacrado. Por supuesto que importas, dijo. Tú y los niños sois mi vida. Pero ella es mi madre. No puedo simplemente. ¿No puedes qué? Exigí. ¿No puedes poner límites? ¿No puedes defender a tu mujer y a tus hijos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo estoy intentando, dijo finalmente, con la voz quebrada. Estoy intentando mantener la paz. Sentí que algo se rompía dentro de mí, una cuerda que se había tensado demasiado durante demasiado tiempo. ¿La paz? Repetí con voz fría. Aquí no hay paz, Mark. Solo estamos ella y nosotros, y cada día ella gana y nosotros perdemos. Me miró con los ojos llenos de culpa y algo que podría haber sido miedo. Por favor, susurró. Dame tiempo para resolver esto. Me levanté, la silla rozó el suelo como un grito. Tiempo, repetí. Eso es exactamente lo que ella espera. Lo dejé allí de pie, con el rostro reflejando confusión y conflicto. Subí a ver a Emma y Noah, cuyos pequeños cuerpos dormían acurrucados, ajenos a la tormenta que se desataba abajo. Me quedé en el pasillo, con la mano apretada contra el pecho, como para evitar que mi corazón se rompiera en dos. Una alianza incómoda, eso era lo que teníamos ahora Mark y yo. Unidos por votos, hijos y un amor que se sentía cada vez más frágil. Él estaba dividido entre la mujer que lo crió y la mujer a la que prometió apoyar. Y a medida que avanzaba la noche, me preguntaba si alguna vez sería lo suficientemente fuerte como para librar esa batalla. No fue una sola cena lo que marcó el cambio, sino más bien una lenta erosión de lo que una vez había sido el lugar más seguro de nuestro hogar. Las cenas familiares siempre habían sido el pegamento que nos mantenía unidos. Mark a la cabecita de la mesa, Noah y Emma riéndose entre bocados y yo sirviendo las raciones con una sonrisa. Pero ahora, cada noche parecía un campo de batalla y la mesa,
que antes era un lugar de risas, se había convertido en tierra de nadie. Empezó de forma sutil, como suelen hacer estas cosas. Mi suegra, sentada en su sitio habitual frente a mí, hacía comentarios improvisados con púas tan afiladas que podían llegar a herir. Emma, me dijo una noche mientras pasaba el puré de patatas. ¿Seguro que quieres más? A la abuela le preocupan las niñas que comen demasiado postre. Emma se quedó con el tenedor a medio camino de la boca y me miró con confusión y vergüenza. Apreté la cuchara con fuerza, hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Está perfectamente sana, dije con voz temblorosa. Y tiene 7 años. Déjala disfrutar de la cena. Se hizo el silencio en la mesa, y la tensión se extendió entre nosotros como una cuerda tensa. Mark se movió en su asiento, mirando alternativamente a su madre y a mí, dividido entre los dos mundos que una vez habían coexistido en armonía. Pero esa armonía se había roto. Noah miraba alternativamente a su padre y a mí, reflejando la preocupación de su padre. La abuela no lo decía en serio, dijo en voz baja, tratando de reparar la brecha con su vocecita. Oh, Noah, suspiró ella, con un tono rebosante de tristeza fingida. Eres un niño tan bueno, siempre preocupándote por los demás. Esas palabras me sonaron como una bofetada, con un trasfondo de martirio que me pintaba como la villana en mi propia casa. La noche siguiente, la tensión se intensificó. Había preparado pollo asado, el plato favorito de Emma, y había decorado cuidadosamente la mesa con sus judías verdes favoritas y panecillos esponjosos. Quería, desesperadamente, recuperar esa sensación de unión. Pero mientras servía la salsa, la voz de mi suegra atravesó la habitación como una navaja. He visto los deberes de Noah en la encimera, comenzó, con un tono engañosamente ligero. No he podido evitar fijarme en que va retrasado con sus lecturas. Dejé la salsera sobre la mesa, con las manos temblorosas. Estamos en ello, dije en voz baja, tratando de contener la ira que bullía en mi interior. Ella ladeó la cabeza, con la mirada penetrante. Bueno, quizás si alguien no estuviera siempre tan ocupada con otras cosas, dijo, clavándome la mirada como si fuera un bisturí. Mark carraspeó, con voz quebradiza. Mamá, ya basta. Ella lo miró con ojos heridos. Solo estoy preocupada, querido. Alguien tiene que estarlo. La habitación quedó en silencio, solo se oía el tic-tac del viejo reloj de la cocina. Noah empujaba los guisantes por el plato, con los hombros tensos. Emma miraba fijamente su cena, con los ojos brillantes por las lágrimas que se negaba a derramar. Tragué saliva con dificultad, el sabor de la comida se convirtió en ceniza en mi boca. Después de cenar, mientras cargaba el lavavajillas, Mark se quedó cerca, con las manos metidas en los bolsillos. Lo hace con buena intención, dijo finalmente, con voz ronca. Lo miré fijamente, los platos tintineaban como huesos frágiles. ¿De verdad?, pregunté con voz fría. Porque parece que está intentando destrozar esta familia cena a cena. Suspiró, con los ojos oscuros por la culpa. Es complicado. Es mi madre. Y yo soy tu mujer. Dije con dureza, volviéndome hacia él. ¿Cuándo vas a comportarte como tal? No respondió, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. A partir de esa noche, la cena se convirtió en una tarea más que en un placer. Cada palabra era meditada, cada comentario sopesado por su potencial para avivar las brasas del conflicto. Incluso los niños lo notaban, sus risas eran forzadas y sus ojos se dirigían constantemente a su abuela, como buscando su aprobación. Las líneas de batalla estaban trazadas y cada noche nos sentábamos en extremos opuestos de la mesa, con el espacio entre nosotros cada vez más amplio, la brecha más profunda y el silencio más pesado que cualquier discusión. Nunca me había sentido tan sola como en aquella mesa, rodeada de mi familia, pero en una isla creada por mí misma, librando una guerra que nunca quise librar. Y frente a mí, la sonrisa de mi suegra era tan fría como el acero. Era un miércoles por la tarde, el cielo estaba gris y amenazaba lluvia, cuando quedé con Emily para tomar un café. Era mi amiga más antigua, alguien que me conocía desde la universidad,
antes del matrimonio, los hijos y la cuidadosa máscara de compostura que había aprendido a llevar. A lo largo de los años, nos habíamos alejado y acercado en nuestras vidas, pero ella siempre había sido la única persona a la que podía llamar cuando sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor. Quedamos en una pequeña cafetería situada entre la floristería y la tintorería, un lugar que olía a canela y pan recién horneado. Llegué primero y elegí una mesita junto a la ventana, con la esperanza de que aquel espacio familiar calmara mis nervios. Emily entró unos minutos más tarde, como una ráfaga de aire fresco, con vaqueros y un suave jersey azul. Me dio un abrazo rápido y fuerte que olía a lavanda y jabón, y luego se apartó para estudiar mi rostro. «Pareces cansada», dijo, frunciendo el ceño. «Como si llevaras el peso del mundo sobre tus hombros». Esbocé una débil sonrisa y removí el café. «Han sido muchos días». Ella esperó, paciente como siempre, con ojos amables y comprensivos. Respiré hondo y se lo conté todo. Cómo se había mudado mi suegra, cómo había sembrado poco a poco la semilla de la duda en la mente de mis hijos, cómo Mark había intentado hacer malabarismos entre su madre y yo, pero había acabado casi siempre colgando de un hilo. Emily escuchó sin interrumpir, con el café enfriándose en sus manos. Cuando por fin me callé, se recostó en la silla, con expresión pensativa. «Estás describiendo el gaslighting», dijo en voz baja. La miré parpadeando. «¿Qué?» «Gaslighting», repitió. «Es cuando alguien te manipula para que dudes de tu propia realidad. Te hace cuestionar tu memoria, tu cordura, tu valía. Es una erosión lenta y deliberada de tu confianza». La palabra me golpeó como una bofetada. Gaslighting. Había leído sobre ello, lo había oído en programas de entrevistas nocturnos y en artículos de revistas. Pero nunca pensé que pudiera suceder en mi propia casa. «Es tu suegra», continuó Emily, con voz firme. «Pero eso no significa que pueda menospreciarte en tu propia casa». Negué con la cabeza, con las manos temblorosas alrededor de la taza de café. «Es muy sutil, Em. Nunca levanta la voz. Dice que solo intenta ayudar. Y Mark está atrapado en medio». Los ojos de Emily se endurecieron. «Así es como funciona. Ha convencido a todos de que ella es la víctima. Mientras tanto, es ella quien mueve los hilos». Las lágrimas brotaron en mis ojos. Solo quería que se sintiera bienvenida. Quería que los niños supieran que la familia es importante. Pero ahora... Mi voz se quebró. Ahora me miran como si yo fuera la extraña. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano, con un apretón cálido y firme. «Tú eres su madre. No lo olvides nunca. Les has dado todo. Has estado ahí para cada rodilla raspada, cada cuento antes de dormir, cada lágrima. Ella está tratando de reescribir esa historia, pero no puede borrar la verdad». Tragué saliva con dificultad, sus palabras eran un bálsamo y una espada a la vez. «¿Qué se supone que debo hacer?» «Empieza por establecer límites», dijo con firmeza. «Ella está en tu casa, pero eso no significa que pueda dictarte cómo criar a tus hijos o cómo llevar tu hogar». «Y Mark». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Mark tiene que decidir de qué lado está». Aparté la mirada, avergonzada por la amargura que se apoderó de mi pecho. «Lo intenta. Pero tiene mucho miedo de hacerle daño». Emily apretó mi mano con más fuerza. «¿Y qué hay de hacerte daño a ti? ¿Ha pensado en eso?» Parpadeé y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. «No lo sé». Se inclinó hacia mí con mirada intensa. «Tienes que hacerle ver lo que está pasando. Muéstrale los patrones. La forma en que ella tergiversa tus palabras, la forma en que pone a los niños en tu contra. No puede permanecer neutral para siempre. Tiene que elegir». Asentí lentamente, asimilando el peso de sus palabras. «Parece una guerra», susurré. «Lo es», dijo. «Y tienes todo el derecho a defenderte». Entonces empezó a llover, al principio suavemente, luego con más fuerza, golpeando las ventanas como una advertencia.
Emily me apretó la mano por última vez. Estoy aquí para ti, dijo. Pase lo que pase. No estás sola. Pagamos el café y salimos al aguacero, que empapó nuestro pelo y nuestra ropa en cuestión de segundos. Pero, por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la claridad en mi pecho, una verdad fría y dura que disipó la niebla de la duda. Esa noche, de vuelta en casa, observé a mi suegra en la mesa, con su sonrisa dulce y paciente, su voz amable mientras ofrecía a los niños repetir. Vi cómo Noah la miraba, cómo Emma se aferraba a cada palabra que decía. Vi cómo Mark me miraba, con los ojos llenos de conflicto y preocupación. Las palabras de Emily resonaban en mi cabeza. Está intentando reescribir la historia. Y, por primera vez, me di cuenta de que no tenía por qué dejarla. Después de cenar, me senté a la mesa de la cocina, con el ruido del lavavajillas de fondo. Saqué un cuaderno y empecé a escribir. Todas las veces que había tergiversado mis palabras. Todas las veces que había socavado mi autoridad. Todas las veces que Mark había optado por el silencio en lugar de apoyarme. No iba a dejar que ganara. A la mañana siguiente, besé a los niños antes de que se fueran al colegio, con las mochilas rebotando. Los vi desaparecer en la esquina y supe que la lucha no había hecho más que empezar. La voz de Emily susurró en mi mente. Tienes todo el derecho a defenderte. Y lo haría. Porque se trataba de mi familia. Mi hogar. Mis hijos. Y me negaba a ser una víctima más en la guerra que ella había construido con tanto esmero. Era jueves, uno de esos días grises y lluviosos que encajaban perfectamente con el ambiente de nuestra casa. Había pasado la mañana aspirando el salón, tratando de dar una apariencia de normalidad a un espacio que parecía más un escenario que un hogar. Cada vez que me agachaba para recoger un juguete o enderezar un cojín, la presencia de mi suegra se cernía sobre mí como una nube oscura, con sus suspiros oportunos y sus comentarios pasivo-agresivos que se adherían a las paredes como telarañas. Había llegado al límite. Los niños estaban en el colegio y Mark en el trabajo. Estábamos solos, en un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ella estaba sentada en su silla habitual, junto a la ventana, con las agujas de tejer haciendo un suave clic, cada uno de ellos un recordatorio deliberado de su supuesta inocencia. Yo estaba de pie en la puerta, con la aspiradora aún zumbando a mi lado. Tenemos que hablar, dije, con la voz temblorosa por el esfuerzo de mantener la calma. Ella no levantó la vista. «Ah, ¿sí?», dijo con un tono tan dulce como el azúcar, aunque yo podía sentir el veneno que se escondía debajo. «¿Sobre qué, querido?». Apagué la aspiradora y la dejé a un lado, con las manos apretadas en puños. «Sobre lo que has estado haciendo. Sobre cómo has convertido esta casa en un campo de batalla». Sus agujas de tejer se detuvieron a mitad de la puntada. «No sé a qué te refieres», dijo, fingiendo inocencia, aunque sus ojos brillaban con satisfacción. «No te hagas la tonta», espeté, con una voz más aguda de lo que pretendía. «Me has estado socavando desde el momento en que cruzaste esa puerta. Has susurrado mentiras al oído de mis hijos, los has puesto en mi contra, los has hecho dudar de mí. Y Mark». Se me quebró la voz. «También le has hecho dudar de mí». Dejó a un lado el tejido con exagerado cuidado y juntó las manos en el regazo, con una expresión tan serena que me hizo hervir la sangre. «Creo que estás siendo muy injusto», dijo con tono empapado de falsa compasión. «Solo he intentado ayudar. Si no puedes soportar la verdad». «¿La verdad?», le espeté, con el corazón latiéndome tan fuerte que apenas podía oír mis propios pensamientos. «La verdad es que has estado jugando desde el principio. Has tergiversado mis palabras, te has hecho la víctima, me has hecho quedar como el malo en mi propia casa». Sus labios esbozaron una leve sonrisa, una sonrisa que me dio ganas de gritar. «Siento que te sientas así», dijo. «Pero siempre has sido tan sensible. Tan defensivo». Apenas podía respirar. La audacia, la arrogancia de ella. «No te atrevas», susurré, con la voz temblorosa por la rabia. «No te atrevas a llamarme sensible. Esto no tiene que ver con mis sentimientos,
sino con la forma en que has manipulado a todos los que te rodean. Se recostó en la silla y cruzó los brazos. Soy una invitada en esta casa, dijo con tono gélido. He intentado apoyarte, pero has dejado muy claro que no me quieres aquí. Apreté la mandíbula. ¿Apoyarte? ¿Llamas apoyar decirles a mis hijos que no los quiero lo suficiente? ¿Llamas apoyar hacerme dudar de mí misma? Has hecho todo lo posible por destrozar esta familia. ¿Y para qué? ¿Para volver a sentirte importante? ¿Para controlar a todos como si fueran marionetas? Entonces, su sonrisa se amplió, lenta y deliberadamente, y sentí un nudo en el estómago. Oh, querida, dijo con voz suave y empalagosa. No tengo que controlar a nadie. Ellos acuden a mí. Me confían sus secretos. Porque confían en mí. Sentí que se me iba toda la sangre de la cara. Les has hecho creer que soy el enemigo, susurré. Les has hecho creer que no soy lo suficientemente bueno. Ella se encogió de hombros, como si todo fuera trivial. Quizás si dedicaras menos tiempo a intentar ser su amigo y más a ser su madre, no estarían tan confundidos. Las palabras me golpearon como una bofetada. Quería gritar, sacudirla, hacerle comprender el dolor que había causado. Pero la pequeña sonrisa triunfante en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Quería que perdiera el control. Quería que gritara para poder sentarse y decir: ¿ves? Mira lo inestable que es. Me obligué a respirar hondo, con las lágrimas picándome en los ojos. No dejaré que destruyas mi familia. Dije con voz baja y firme, aunque mi corazón amenazaba con romperse. No dejaré que ganes. ¿Ganar? Repitió ella riendo, una risa burlona y baja que me atravesó como un cuchillo. Esto no es una competición, querida. Se trata de lo mejor para los niños. Por Mark. Por Mark, repetí, alzando la voz a pesar de mis esfuerzos. Lo has convertido en un hombre al que apenas reconozco. Ya no sabe en qué creer porque le has envenenado la mente con tus mentiras. Entonces se puso de pie, con la postura rígida y los ojos brillantes. Puedes culparme todo lo que quieras, dijo. Pero quizás si fueras una mejor esposa. No te atrevas, siseé, con la voz temblorosa por la rabia y el dolor. No te atrevas a echarme la culpa a mí. Ella negó con la cabeza, sin borrar la sonrisa de su rostro. No he hecho más que intentar ayudar a esta familia, dijo. No es culpa mía que no puedas aceptar la verdad. Entonces me di la vuelta, con las manos temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a estallar. Había llegado a mi límite. No había más margen para el compromiso, ni espacio para fingir. Ella me había mostrado exactamente quién era, y yo nunca podría olvidar eso. Mientras salía de la habitación, su risa me siguió, aguda y fría, recordándome que creía haber ganado. Pero en ese momento, algo dentro de mí se endureció. Ella no había ganado. Todavía no. Porque, por primera vez desde que había cruzado el umbral de nuestra casa, sabía exactamente a qué me enfrentaba. Y ya había terminado de portarme bien. A la mañana siguiente, se produjo la ruptura definitiva, un pequeño momento que debería haber sido normal, pero que dejó una herida más profunda que la que podría causar cualquier cuchillo. El cielo estaba despejado, el aire fresco y limpio, una bendición poco habitual tras varios días de lluvia. Había planeado un desayuno con tortitas, un pequeño intento de recuperar la calidez que poco a poco se había ido filtrando de nuestra mesa familiar. Noah y Emma estaban en la encimera, charlando sobre la próxima obra del colegio mientras yo mezclaba la masa, y el olor a vainilla y canela llenaba el aire. Durante un breve y precioso instante, todo parecía normal. Casi. Entonces entró ella. Mi suegra, con su rostro cuidadosamente compuesto y su jersey lavanda perfectamente colocado. Se sentó en su sitio habitual en la mesa de la cocina, su presencia como una nube oscura en la luminosa habitación. Huele bien, dijo con voz suave, pero con ese tono que tanto temía. Gracias, respondí, manteniendo un tono uniforme, negándome a darle la satisfacción de alterarme. Emma se volvió hacia ella con los ojos brillantes.
Abuela. ¿Solías hacer tortitas para papá cuando era pequeño? Ella sonrió, con los labios curvados en esa mezcla familiar de calidez y condescendencia. Oh, le hacía todo tipo de cosas a tu padre. Pero, por supuesto, siempre me aseguraba de que también aprendiera a ser responsable. Es muy importante que los niños comprendan que los padres no pueden hacerlo todo por ellos. Mi mano se detuvo sobre la cuchara y la masa goteaba como lentas lágrimas. Noah, con el pequeño ceño fruncido, me miró. La abuela dice que estás demasiado ocupada para jugar con nosotros. ¿Es verdad? Las palabras me golpearon como una bofetada. Forcé una sonrisa, aunque me temblaban las manos. Por supuesto que no, cariño. Me encanta pasar tiempo con vosotros. Emma dijo en voz baja. Pero la abuela dice que siempre tienes muchas cosas que hacer, que te olvidas de nosotros. La habitación pareció inclinarse, la luz del sol se volvió demasiado brillante y el aire demasiado denso. Los miré, a mis hijos, a mi corazón, y vi la incertidumbre en sus ojos, las semillas de la duda que ella había plantado con tanto cuidado y maestría. Solo intenta ayudar, dijo Noah con voz vacilante, repitiendo sus palabras como si fueran el Evangelio. Quiere que seamos felices. Felices. La palabra se retorció dentro de mí. Yo también quiero que seáis felices. Dije, con la voz quebrada a pesar de mis esfuerzos. Lo sabéis, ¿verdad? Emma miró a Noah y le buscó la mano con la suya. Pero la abuela dice, que quizá no te esfuerzas lo suficiente. La habitación pareció congelarse. Mi suegra estaba sentada allí, con una sonrisa serena y los ojos fríos como el hielo. No necesitaba decir nada. Ya había pronunciado sus palabras venenosas. Volví a la encimera, parpadeando con fuerza para contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. La masa se difuminó ante mis ojos y la cuchara pesaba en mi mano. ¿Podemos ir a jugar fuera?, preguntó Noah entonces, con voz cautelosa.